¿Qué hacen diferente los 1% más exitosos? Descúbrelo. Hay una pregunta que nos persigue a todos en algún momento de la vida. A veces llega en medio de la frustración, otras, en medio del deseo por algo más grande. A veces nos llega en silencio, y otras, como un grito interior imposible de ignorar. ¿Por qué algunos logran tanto, mientras otros se quedan estancados toda la vida? ¿Por qué hay personas que, sin importar las circunstancias, rompen límites, abren caminos, desafían todo lo establecido y logran resultados extraordinarios? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hacen diferente? ¿Qué saben ellos que el resto no? Este libro nace de esa inquietud profunda. No para darte fórmulas mágicas, ni para envolverte en promesas vacías, sino para revelarte, de forma clara, humana y directa, lo que los más exitosos han entendido, y lo que la mayoría aún no ha descubierto. Porque el éxito no es suerte. No es genética. No es coincidencia. Es mentalidad, disciplina, emociones bien gestionadas, decisiones firmes y una relación muy distinta con el miedo, con el fracaso, con el tiempo y con uno mismo. Aquí vamos a hablar sin máscaras. Sin adornos. Vas a descubrir los patrones mentales, los hábitos, las perspectivas, las pequeñas decisiones cotidianas que hacen que ese 1% viva de una forma completamente distinta. Vas a ver por qué su éxito no es un accidente, sino una consecuencia. Y lo más importante, vas a descubrir cómo puedes empezar a aplicarlo en tu vida. Pero hay algo más importante aún. Este libro no solo es un mensaje. Es un canal. Un canal para quienes están hartos de sobrevivir y quieren empezar a vivir con propósito. Un canal para los que se sienten diferentes, que no encajan en la mediocridad, que no se conforman con lo que debería ser y están dispuestos a construir lo que puede ser. Por eso nace Audiomentores. Porque sabemos lo que se siente tener hambre de crecimiento, pero no encontrar un espacio donde se hable con profundidad, con verdad, sin filtros. Si este contenido resuena contigo, si estas palabras te hacen sentir acompañado, inspirado, desafiado o incluso incómodo, en el buen sentido, te invitamos a apoyar este canal. Comparte, suscríbete, recomiéndalo. No solo por nosotros. Por ti. Por todo lo que puedes llegar a ser. Capítulo 1. El 1% elige la incomodidad como camino, no como obstáculo. La mayoría de las personas pasa la vida entera tratando de evitar la incomodidad. Se refugian en lo conocido, incluso si eso significa mediocridad. Toman decisiones seguras, cómodas, previsibles. Y aunque no lo digan en voz alta, están atrapadas. Son prisioneras de su zona de confort. No porque estén bien, sino porque tienen miedo de lo que hay afuera. Pero el 1% más exitoso hace algo completamente diferente. Elige la incomodidad. La busca. La convierte en parte de su camino, no en un enemigo. Y esto cambia absolutamente todo. Mientras muchos esperan sentirse listos para empezar, el 1% comienza sin sentirse preparado. Mientras otros necesitan garantías antes de moverse, ellos avanzan con dudas, con miedo, con incertidumbre. Porque entienden que la incomodidad no es señal de peligro, es señal de crecimiento. Que ese vértigo que sientes antes de un gran salto no es para que te detengas, sino para que te prepares. Que lo que incomoda hoy, fortalece mañana. No es que no sientan miedo. Lo sienten. Lo escuchan. Lo llevan con ellos. Pero no lo dejan decidir. Porque han desarrollado una mentalidad distinta. Una voz interna que dice, esto me reta, esto me saca de lo conocido, entonces probablemente esto me hará crecer. Y esa lógica, que para muchos es contraintuitiva, se vuelve su motor. La diferencia es brutal. Piensa en cualquier persona que admires. Alguien que haya construido algo grande. Un negocio, un cuerpo, una carrera, un estilo de vida. Detrás de esa historia hay cientos, quizá miles, de momentos incómodos, madrugadas sin dormir, decisiones difíciles, puertas que se cerraron, críticas, rechazo, sacrificios. Nada de eso fue cómodo. Todo fue profundamente incómodo. Pero ahí es donde está el verdadero precio del éxito. Mientras la mayoría busca motivación, el 1% construye disciplina. Porque saben que la motivación es volátil. Va y viene. Pero la disciplina es una elección diaria. Y casi siempre incómoda. No se trata de hacer lo que te gusta. Se trata de hacer lo que se necesita,
incluso cuando no tienes ganas. Y eso requiere carácter. Es fácil hablar de metas, de sueños, de lo que quieres lograr. Pero la pregunta real es, ¿qué estás dispuesto a sentir en el proceso? ¿Estás dispuesto a ser criticado? A sentir frustrado. ¿A trabajar en silencio mientras otros disfrutan? ¿A sostener una visión que aún nadie entiende? El 1% lo está. Porque aprendieron algo que transforma la forma en que se enfrentan a la vida. La incomodidad no es castigo, es camino. No es algo que se evita, es algo que se usa. Y cuando adoptas esa mentalidad, tu vida cambia. Ya no huyes del miedo, lo atraviesas. Ya no evitas el conflicto interno, lo enfrentas. Ya no necesitas que todo se sienta bien para moverte. Te mueves igual. Porque sabes que del otro lado de esa incomodidad está la persona que quieres llegar a ser. El 1% no es mejor que tú. No es más inteligente. No tiene más suerte. Pero tomó una decisión radical, no construir su vida desde la comodidad, sino desde el coraje. No esperar a que todo se alinee, sino alinearse ellos con lo que saben que merecen, incluso cuando duele. Esa decisión está disponible para ti también. No mañana. No cuando estés listo. Ahora. La incomodidad es la puerta. El 1% la cruza. ¿Y tú? Capítulo 2. El 1% no culpa, asume. El 99% de las personas busca a quien culpar cuando algo sale mal. Al gobierno. A la economía. A sus padres. A la pareja. A la mala suerte. A la falta de tiempo, de contactos, de oportunidades. Y claro, muchas de esas razones son válidas. El mundo no siempre es justo. Hay contextos duros, desigualdades reales. Pero hay algo que el 1% entendió, algo que redefine completamente la relación con la vida. Aunque no todo lo que te pasa es tu culpa, si es tu responsabilidad. El 1% vive bajo una regla no negociable. Todo lo que sucede en mi vida, lo enfrento como si dependiera de mí. Eso no significa ignorar lo externo. Significa no quedarse atrapado en él. Porque entienden que quedarse en la queja es perder poder. Que culpar a otros te hace víctima. Y que la víctima nunca tiene el control. Esa es una diferencia brutal entre quienes construyen una vida extraordinaria y quienes se quedan atrapados en ciclos infinitos de frustración. El 1% no espera que alguien venga a rescatarlos. No esperan el momento perfecto. No se hunden en el ¿por qué a mí? Se paran frente al espejo y dicen, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque en el momento en que asumes responsabilidad, recuperas el timón. Aunque sea incómodo. Aunque no sepas por dónde empezar. Aunque el entorno no acompañe. El 1% se mueve igual. Actúa igual. Crea igual. Porque entienden que responsabilizarte de tu vida no es culparte, es empoderarte. Es dejar de regalarle tu historia a factores externos. Es decidir que, aunque no lo elegiste, vas a responder desde tu fuerza, no desde tu herida. Y eso no es un pensamiento bonito. Es una práctica. Es incómodo. Es mirar las decisiones que has tomado y asumir lo que han traído. Es dejar de justificar tu estancamiento con excusas inteligentes. Es decirte la verdad, aunque duela. Aunque te deje al descubierto. Porque solo desde esa honestidad brutal empieza el cambio real. Muchos no lo hacen porque es más fácil señalar que mirar hacia adentro. Porque es más cómodo seguir esperando que el mundo se acomode a tu historia. Pero el 1% ya no espera. El 1% no negocia con su poder. Lo toma, lo asume, lo transforma. Cuando todo el mundo dice no pude por culpa de, ellos dicen ¿cómo hago para avanzar a pesar de? Y esa sola pregunta ya los pone en otro nivel. Porque la vida no responde al que se queja. La vida responde al que actúa. Al que se responsabiliza. Al que deja de pedir permiso para cambiar su historia. Esa es la gran paradoja. Cuando más asumes, más libre te vuelves. Porque ya no estás atado a lo que pasó. Estás comprometido con lo que vas a hacer con eso. Y eso no significa que no duela. No significa que no haya caídas, dudas, días grises. Significa que ya no usas nada de eso como excusa. Si hoy tu vida no se parece a lo que soñás, no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Y si estás escuchando esto, es porque en el fondo ya lo sabes.
Y porque estás más cerca de ese 1% de lo que crees. Entonces, la pregunta es simple, pero poderosa: ¿vas a seguir culpando o vas a empezar a crear? Capítulo 3. El 1% trata su tiempo como si fuera oro, porque lo es. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. La diferencia nunca está en cuánto tiempo tenemos, sino en cómo lo usamos. Y en este punto, el 1% marca una distancia abismal con el resto. No porque tenga más recursos, más ayuda o menos problemas, sino porque ha comprendido algo que transforma por completo la manera de vivir. El tiempo no se gasta, se invierte. La mayoría de las personas trata su tiempo como si fuera infinito. Postergan lo importante. Rellenan los días con lo urgente, con lo fácil, con lo cómodo. Pasan horas en redes, en conversaciones vacías, en distracciones que parecen inofensivas pero que, acumuladas, les roban la vida. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta. Viven ocupadas, pero no productivas. Agotadas, pero no avanzando. Con la agenda llena, pero el alma vacía. El 1% hace algo distinto. Se vuelve brutalmente consciente de en qué, con quién y cómo está usando su tiempo. Porque saben que cada hora cuenta. Que cada sí que dan significa un no a otra cosa. Que el tiempo que entregan no vuelve. Y por eso lo cuidan con un nivel de intención que la mayoría ni imagina. Ellos no están ocupados. Están enfocados. No hacen muchas cosas. Hacen las correctas. No reaccionan a la agenda de otros. Diseñan la suya. Porque entendieron que si tú no eliges en qué se va tu tiempo, alguien más lo hará por ti. El 1% vive con sentido de prioridad. No confunden lo urgent con lo importante. No caen en la trampa de sentirse valiosos por estar a 1000. De hecho, muchos de los más exitosos parecen tener más calma, más claridad, más espacio mental. No porque trabajen menos, sino porque trabajan mejor. Porque han eliminado lo que no suma. Porque aprendieron a decir que no. Porque cada minuto tiene un propósito. Y esa mentalidad se entrena. No se trata de ser un robot, ni de vivir con un cronómetro en la mano. Se trata de entender que tu tiempo es tu recurso más valioso. Más que el dinero. Más que la energía. Porque todo lo demás puede recuperarse. El tiempo, no. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy te depositaran en la cuenta 1.440 euros diarios, pero con una condición: lo que no uses, lo pierdes al final del día? ¿Empezarías a prestarle más atención? ¿Planearías mejor? ¿Elegirías con más cuidado en qué lo gastas? Exactamente eso pasa con tu tiempo. Cada día recibes 1.440 minutos. ¿En qué los estás invirtiendo? El 1% tiene una regla muy simple: si algo no los acerca a su visión, los aleja. Y vivir con esa claridad cambia todo. Dejan de perder tiempo con personas que no los elevan. Dejan de llenar su calendario con compromisos vacíos. Dejan de regalar sus mañanas a hábitos que no aportan. Y lo más importante, se permiten tener momentos de descanso reales, de presencia auténtica, porque saben que la calidad de su tiempo también se mide en cómo lo viven, no solo en cuánto producen. El éxito no se trata de estar ocupado. Se trata de estar alineado. Y eso solo se logra cuando el tiempo se vuelve sagrado. Cuando lo usas como lo que realmente es, la materia prima de tu vida. El 1% no tiene tiempo que perder. ¿Y tú? ¿En qué estás gastando el tuyo? Capítulo 4. El 1% no teme fracasar, teme no intentarlo. Cuando alguien piensa en las personas más exitosas del mundo, normalmente imagina trayectorias limpias, decisiones perfectas, victorias constantes. Pero esa imagen es una ilusión. Lo que hay detrás de cada persona que ha alcanzado algo extraordinario es una historia marcada por múltiples fracasos. Tropiezos, pérdidas, caídas, errores. La gran diferencia es que ellos no huyeron del fracaso. Lo usaron. El 1% ha aprendido a mirar al fracaso de frente. No lo idealiza, pero tampoco lo evita. Entienden que si estás creciendo, vas a fallar. Si estás intentando algo nuevo, vas a equivocarte. Si estás rompiendo tus propios límites, el error es inevitable. Y lejos de asustarse, ellos lo ven como parte del juego. Como una fase del proceso. Como el precio real que se paga por avanzar.
Mientras el 99% trata de evitar equivocarse a toda costa, el 1% se lanza sabiendo que puede caer. Porque entienden que el verdadero fracaso no es cometer errores. El verdadero fracaso es quedarse inmóvil. Es vivir con miedo. Es abandonar antes de tiempo. Es traicionarse a uno mismo por comodidad, por aprobación o por miedo a lo que dirán. El fracaso, bien leído, es un maestro. Te muestra lo que no sabías, lo que necesitas reforzar, lo que todavía no dominas. Y aunque duele, también despierta. También enseña. También fortalece. Pero solo si te animas a quedarte ahí el tiempo suficiente para aprender, en vez de salir corriendo a justificarte o a buscar culpables. El 1% no se define por sus errores. Se define por cómo responde a ellos. No se estanca en la culpa. No se queda revolviendo el pasado. Evalúa, ajusta y sigue. Porque su visión es más grande que su ego. Porque no están construyendo una imagen perfecta, están construyendo una vida con propósito. Y eso requiere tolerar el golpe, limpiar la herida y seguir caminando. ¿Te caíste? Perfecto. ¿Te dolió? Claro que sí. Te equivocaste. Bienvenido al club. ¿Pero te detuviste? Eso es lo que el 1% no se permite. Siguen, incluso cuando no tienen certezas. Siguen, incluso con miedo. Siguen, aunque el entorno no entienda. Porque saben que si esperan al momento ideal, jamás van a avanzar. El fracaso deja de ser una amenaza cuando entiendes que no te quita valor. Que no te define. Que no dice nada definitivo sobre ti. Que es solo una parte de la historia, no el final. Y que las personas que han hecho cosas grandes en este mundo lo han hecho, precisamente, porque estuvieron dispuestas a fracasar muchas veces más que el resto. Entonces, ¿cuál es tu relación con el fracaso? ¿Lo usas como excusa para detenerte o como energía para moverte mejor? Te avergüenza o te empuja. El 1% no vive evitando caos. Vive aprendiendo a levantarse más rápido, con más claridad y con más fuerza. Recuerda esto. Nadie que haya logrado algo valioso llegó ahí sin una colección de errores a sus espaldas. Pero cada error valió la pena. Porque lo único peor que fallar es no haberlo intentado nunca. Capítulo 5. El 1% cuida su entorno como si su vida dependiera de ello, porque depende. Nadie llega lejos completamente solo. No importa cuán determinado seas, cuánta claridad tengas o cuán grande sea tu visión. Si estás rodeado de personas que te arrastran, que te limitan, que te consumen energía en lugar de nutrirte, tarde o temprano tu crecimiento se frena. Tal vez no lo notes al principio, pero el entorno siempre gana. El 1% más exitoso lo entendió y tomó una decisión consciente. Rodearse de personas que los impulsen, que los reten, que los inspiren. Personas que no solo crean en sus sueños, sino que también están trabajando en los suyos. Personas que no se ríen de la ambición, que no temen a lo grande, que no llaman locura a tener una visión distinta. Mientras el 99% se deja llevar por la inercia social, amigos de toda la vida que ya no vibran igual, familiares que proyectan sus miedos, colegas que critican todo lo que se sale del molde, el 1% toma el riesgo de elegir con quien comparte su energía. Porque saben que cada conversación deja una huella. Cada compañía afecta la forma en que piensas, decides y actúas. Y si no estás eligiendo activamente, estás absorbiendo pasivamente. No se trata de volverse elitista ni de cortar con todo el mundo. Se trata de honestidad. De preguntarte con quién te estás convirtiendo cada vez que compartes tiempo. Te encienden o te apagan. Te expanden o te encogen. Te motivan o te drenan. El 1% busca entornos que eleven su estándar. Espacios donde ser disciplinado no sea raro, sino normal. Donde hablar de metas no sea cursi, sino cotidiano. Donde la incomodidad sea parte del crecimiento, no algo a evitar. Porque saben que el contexto moldea la conducta. Y si vives en un entorno donde la mediocridad es la norma, terminarás justificándola. Y esto no se limita solo a personas. También incluye lo que consumes, libros, podcast, redes, noticias. Lo que dejas entrar en tu mente, entra también en tu realidad. El 1% cuida eso con la misma atención con la que cuida su cuerpo o su dinero. No es paranoia. Es conciencia. Sí, puede doler alejarte de ciertas personas. Sí,
Puede ser incómodo salir de un grupo donde encajabas pero ya no te representa. Pero quedarse ahí, por comodidad o culpa, es pagar un precio altísimo, el de tu potencial. Ellos lo saben. Por eso, se rodean de quienes ya están donde quieren llegar, o por lo menos, caminando con la misma determinación. Buscan comunidad, no aplausos. Retroalimentación real, no aprobación vacía. Y eso, más que cualquier talento, acelera su evolución. Piensa en esto. Si pasas tiempo con 5 personas que se quejan, tú te convertirás en la sexta. Pero si te rodeas de 5 que no negocian con su visión, que se levantan cuando caen, que no pierden el tiempo en drama, adivina qué pasa contigo. El entorno no te determina, pero sí te influye. Y esa influencia, acumulada día a día, se convierte en destino. El 1% no deja eso al azar. Lo diseña. ¿Y tú? ¿Estás rodeado de lo que te impulsa, o de lo que te frena? Capítulo 6. El 1% hace lo que tiene que hacer, incluso cuando no tiene ganas. Una de las fantasías más comunes en la mente del 99% es creer que las personas exitosas están constantemente motivadas. Que se levantan cada día con una energía inquebrantable, con ganas de romperla, con pasión corriendo por las venas. Pero eso no es cierto. No es la motivación lo que los distingue. Es la disciplina. Es la capacidad de actuar a pesar de no tener ganas. Es el poder de hacer lo que hay que hacer, sobre todo cuando no apetece hacerlo. El 1% ha entendido algo que el resto apenas empieza a intuir. Tu nivel de éxito está directamente relacionado con tu capacidad de ser constante en lo incómodo. Porque las ganas van y vienen. Las emociones suben y bajan. Pero si dependes de sentirte bien para actuar, vas a vivir a merced de tus estados de ánimo. Y eso te convierte en esclavo de tu propio impulso. Ellos, en cambio, entrenaron otro músculo. El de la acción con intención. El de levantarse cuando no hay motivación, pero sí hay compromiso. El de escribir ese capítulo, grabar ese vídeo, hacer ese entrenamiento, estudiar esa hora más, no porque sea divertido, sino porque está alineado con una visión más grande que sus excusas. El 1% no se pregunta, ¿tengo ganas de hacerlo? Se pregunta, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y eso redefine su agenda, su comportamiento, su presente. Porque mientras el 99% busca inspiración para empezar, ellos ya empezaron. Ya avanzaron. Ya se comieron el trago amargo del deber cumplido mientras otros siguen buscando la playlist perfecta para arrancar. Y no es porque sean de otro planeta. Es porque entendieron que la disciplina no es una prisión. Es una herramienta de libertad. Porque cuando haces lo que tenías que hacer, aunque no tengas ganas, te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Alguien que se respeta. Alguien que se elige. Y eso genera una autoestima que no viene de likes ni de elogios, sino del orgullo interno de saber que estás cumpliendo contigo. Nadie ve el esfuerzo silencioso. Nadie aplaude el sacrificio en la sombra. Pero ese es el terreno donde se forjan los que luego parecen de otro nivel. Y no es suerte. No es magia. Es repetición. Es persistencia. Es levantar pesas cuando nadie mira, es apagar el celular cuando todos lo tienen encendido, es trabajar en tu proyecto cuando otros están distraídos. Es decidir que no vas a traicionarte a ti por el placer momentáneo de evitar lo difícil. Y eso se nota. Porque cada acto de disciplina suma. Cada día en que actúas a pesar del cansancio, del miedo, de la pereza, estás construyendo un músculo interno que el mundo no puede quitarte. Uno que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Así vive el 1%. No porque sea más fuerte o más talentoso, sino porque se comprometió con un estándar que no negocia con la comodidad. Y en ese compromiso constante, va moldeando resultados que el resto solo sueña. Hoy puedes estar cansado. Hoy puede darte pereza. Hoy puede parecer más fácil postergar. Pero si decides actuar igual, estás acercándote. El 1% no espera a tener ganas. Se convierte en alguien que actúa más allá de ellas. Capítulo 7. El 1% no solo vive con propósito. Hay personas que existen. Hay personas que sobreviven. Y hay personas que viven con propósito. El 1% pertenece a esta última categoría. No porque tengan todo resuelto, sino porque han elegido conscientemente dejar de caminar en automático.
Han decidido dejar de ser pasajeros en su propia vida y convertirse en los conductores. Y eso cambia absolutamente todo. La mayoría de la gente vive en piloto automático. Se levanta, trabaja, corre, responde mensajes, se distrae un rato, duerme y repite. Sin detenerse a preguntarse, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Esto tiene sentido para mí o solo lo hago porque todos lo hacen? ¿Esta vida que tengo es una elección o una costumbre? El 1% no le teme a esas preguntas. Al contrario, vive con ellas. Se las hace todo el tiempo. Porque entendieron que no se trata solo de alcanzar metas, sino de asegurarse de que esas metas valgan la pena. Que estén alineadas con su esencia, con su misión, con lo que vinieron a aportar. Porque cuando no hay propósito, el éxito sabe a poco. El dinero no llena. La fama no basta. La productividad se convierte en una cárcel disfrazada de eficiencia. Pero cuando el propósito está claro, todo se transforma. Ya no trabajas solo por obligación, trabajas por sentido. Ya no haces sacrificios por presión, los haces por amor a una causa mayor. Ya no te preguntas si vale la pena levantarte temprano, porque tu visión te despierta antes del despertador. Ya no necesitas validación externa, porque estás en paz con tu camino. Y esto no significa que el 1% tenga una vida perfecta o que nunca dude. Significa que cada vez que se pierden, vuelven a su norte. Tienen claro su porqué. Y ese porqué es tan fuerte que les da la energía para atravesar cualquier cómo. Vivir con propósito no es solo tener un sueño. Es vivir de acuerdo a ese sueño. Es alinear tus decisiones con lo que te importa de verdad. Es decir no a todo lo que no te acerque a eso. Es actuar con integridad interna. Porque el propósito no es una meta, es una dirección. Una forma de estar en el mundo. Una elección diaria. El 1% no acepta trabajos, relaciones o estilos de vida que no estén en armonía con su visión. Puede ser incómodo al principio. Puede implicar renunciar a seguridades. Pero el resultado es una vida más rica, más coherente, más significativa. Una vida que vibra con autenticidad. Y esa autenticidad se nota. Se siente. Es magnética. Porque pocas cosas brillan más que alguien que sabe lo que quiere, porque lo quiere y está dispuesto a construirlo desde la verdad. No necesitas tener todo claro para empezar. Pero si necesitas empezar a vivir con intención. Preguntarte qué te mueve. ¿Qué te enciende? ¿Qué estarías dispuesto a hacer incluso sin aplausos? ¿Qué te haría levantarte cada día con fuego en el pecho, incluso cuando el mundo parece apagado? El 1% vive desde ahí. Desde ese lugar interno donde el éxito no se mide solo por logros externos, sino por fidelidad a uno mismo. Porque al final del día, la única meta que importa es no traicionar tu verdad. Vivir con propósito no es un lujo. Es una necesidad. Y cuando eliges ese camino, el camino empieza a revelarse. Capítulo 8. El 1% se hace responsable de absolutamente todo. La mayoría de las personas vive esperando algo. Una señal. Una ayuda. Un cambio en las circunstancias. Una mejora en la economía. Un jefe que reconozca su esfuerzo. Un sistema que funcione mejor. Y mientras tanto, se excusan. Se quejan. Culpan. Pero el 1% decidió otra cosa. Hacerse cargo. De todo. De lo que controlan y también, en cierto sentido, de lo que no. No porque sean culpables de todo, sino porque entienden que solo cuando te apropias de tu situación, puedes cambiarla. El victimismo puede darte compasión, pero jamás te dará poder. En cambio, la responsabilidad radical es incómoda, sí, pero también te empodera como nada más. El 1% no espera. Actúa. Si algo no sale como quieren, no buscan culpables. Buscan soluciones. Si alguien les falla, no se estancan en el resentimiento. Aprenden, ajustan, eligen mejor. Si una estrategia no da resultados, no se justifican con excusas externas. Evalúan, mejoran, intentan de nuevo. Porque saben que mientras más tiempo inviertas señalando hacia afuera, más te alejas del control que sí tienes. Tus acciones, tus decisiones, tu actitud, tu respuesta. Esto no significa ignorar injusticias o negar que hay factores externos que influyen. Pero sí implica dejar de usar esos factores como excusa permanente para no avanzar.
Implica decir, esto me duele, pero no me define. Esto me pasó, pero no me detiene. Esto fue difícil, pero yo decido qué hago con ello. El 1% vive con esa mentalidad. En sus relaciones, en sus negocios, en su salud, en sus finanzas. No se permiten caer en el juego de si las cosas fueran diferentes. No. Ellos se preguntan, ¿qué puedo hacer diferente yo? Y ahí está la clave. Porque quien se hace responsable, se convierte en protagonista. Toma decisiones incómodas, sí. Pero también crea resultados extraordinarios. Y lo mejor, vive con una paz interior que no viene de controlar todo, sino de saber que, pase lo que pase, no va a abandonar su parte del compromiso. La responsabilidad radical no es popular. A veces es malinterpretada como dureza o frialdad. Pero es amor propio en estado puro. Es elegir ser causa y no efecto. Es reconocer que tú estás construyendo tu vida, te guste o no. Que cada acción, cada palabra, cada elección diaria, suma o resta. ¿Y qué negar eso? Es regalar tu poder. ¿Quieres ser parte del 1%? Entonces empieza por ahí. Por asumir cada área de tu vida como un proyecto propio. Tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tus emociones, tus vínculos. Todo. Porque nadie lo va a hacer por ti. Porque nadie más tiene tanto en juego como tú mismo. Y cuando empieces a vivir así, algo cambia. Tus palabras pesan más. Tu enfoque se afila. Tus resultados se multiplican. Porque ya no estás esperando a que algo pase. Estás haciendo que pase. El 1% no tiene una vida perfecta. Pero sí tiene una vida asumida. Y eso, marca toda la diferencia. Capítulo 10. El 1% elige con quién se rodea y con quién no. Hay una frase tan simple como poderosa. Eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. Pero el 1% va incluso más allá. No solo analiza quién está cerca, sino cómo le afecta cada conversación, cada influencia, cada vibra. Porque entienden que el entorno no es neutro. T levanta o te arrastra. T impulsa o te frena. Te conecta con tu visión o te distrae de ella. Mientras el 99% mantiene relaciones por costumbre, por historia o por miedo a estar solo, el 1% elige. Con intención. Con coraje. Con claridad. Y no lo hacen desde la soberbia, lo hacen desde la conciencia. Desde saber que si tú cambias, necesitas un entorno que sostenga ese cambio. Porque de nada sirve crecer internamente si afuera todo sigue igual. El entorno que no evoluciona contigo, termina siendo una jaula. Y eso no siempre es fácil de aceptar. A veces son amigos de toda la vida. Familia. Compañeros de trabajo. Personas que nos acompañaron en otras etapas, pero que hoy simplemente ya no resuenan con la frecuencia que has decidido habitar. El 1% no corta lazos con odio ni con dramatismo. Solo reconoce que hay caminos que se bifurcan, y está bien. Agradecen lo vivido, pero no se anclan a lo que ya no suma. También entienden que no necesitas estar rodeado de genios para crecer, pero sí de gente con mentalidad abierta, con hambre de evolución, con conversaciones que te desafíen y te inspiren. Porque una sola persona que crea en ti, puede impulsarte más que 100 que te cuestionan. Una conversación con alguien con visión puede sembrar ideas que cambien tu vida. Y, al mismo tiempo, un círculo de quejas, críticas y negatividad constante puede intoxicar tu mente hasta paralizar tu acción. El 1% filtra. Observer. Escucha. Nota cómo se siente después de pasar tiempo con alguien. ¿Energía arriba o energía drenada? ¿Confianza o duda? ¿Acción o estancamiento? Y en función de eso, ajusta. No todo el mundo merece acceso a tu tiempo, a tu atención, a tu energía. No porque tú seas más, sino porque estás en otro momento. Uno que requiere foco, determinación y nutrición mental constante. Rodearte bien no es solo una estrategia social. Es una necesidad emocional. Es construir un espacio donde tu mejor versión tenga lugar para crecer. Donde tus ideas no se ridiculicen, donde tus ganas no se apaguen, donde tus sueños no se minimicen. Es más importante de lo que parece. Porque el entorno no solo influye, define. Además, el 1% no solo elige a quién tener cerca. También se asegura de ser una buena influencia. Se convierten en esos aliados que impulsan a otros,
en esos referentes silenciosos que elevan conversaciones, en esos amigos que te recuerdan quién eres cuando tú lo olvidas. Porque saben que no se trata solo de recibir, sino de aportar. Y sí, a veces eso significa estar más solo durante un tiempo. Pero no es soledad, es limpieza. Es espacio para que lleguen las personas correctas. Y llegan. Siempre llegan. Porque cuando tú vibras en claridad, atraes a quienes también están caminando con propósito. El 1% se rodea de personas que lo desafían a ser mejor. Que le exigen coherencia. Que celebran su crecimiento sin sentirse amenazadas. Que entienden que la envidia es energía mal enfocada, y que el verdadero apoyo no compite, inspira. Haz una pausa y pregúntate hoy, ¿quiénes me rodean? ¿Qué me provocan? ¿Me ayudan a avanzar o me atan al pasado? Las respuestas no siempre son cómodas, pero sí necesarias. Porque si de verdad quieres elevar tu vida, empieza por cuidar tu ambiente. Tu círculo. Tu tribu. Tu gente. El 1% lo sabe. No se llega lejos sin un entorno que acompañe. Capítulo 11. El 1% tiene un enfoque brutal. El éxito no es para los más talentosos. Tampoco para los más inteligentes. Es para los que saben enfocar su energía con precisión quirúrgica. El 1% no dispersa su atención, la dirige. No se pierde en 20 metas al mismo tiempo. Escoge una, y va a fondo. Y eso lo cambia todo. Vivimos en la era de las distracciones. Notificaciones, redes sociales, mensajes constantes, ruido exterior e interior. Es más fácil que nunca perderse. Y más difícil que nunca mantenerse enfocado. Por eso, hoy en día, la atención es uno de los activos más valiosos. Y el 1% lo sabe. Protege su enfoque como quien protege un tesoro. Porque lo es. Mientras el 99% intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, el 1% se obsesiona con lo esencial. Entienden que la energía no se multiplica, se fragmenta. Y que cada vez que dices sí a una distracción, le estás diciendo no a tu propósito. Por eso priorizan. Por eso eliminan. Por eso tienen claro que es importante y que es solo ruido. El enfoque no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de identidad. Lo que enfocas, crece. Y lo que crece, te transforma. Si enfocas en tus miedos, crecen. Si enfocas en tus excusas, se vuelven reales. Pero si enfocas en tus metas, en tus acciones, en tu visión, entonces estás creando una vida con intención. El 1% no solo elige en qué trabajar. Elige en qué pensar. En qué poner su atención. Saben que el enfoque no es algo pasivo, es una elección activa. Se entrenan para volver al presente. Para identificar qué es realmente urgente y qué solo parece importante. Para cortar distracciones, conversaciones vacías, compromisos sin sentido. Porque saben que todo eso tiene un costo. Tu tiempo, tu energía, tu progreso. Y esto no es un talento natural. Es una disciplina. Una práctica. Significa revisar cada mañana en qué vas a enfocar tu día. Significa apagar el teléfono cuando toca crear. Significa decir no más veces de las que te gustaría. Significa soltar la adicción al multitasking, porque hacer muchas cosas mal nunca será mejor que hacer una bien. El 1% no pierde el día viendo lo que hacen los demás. Está ocupado haciendo lo suyo. No consume más de lo que crea. No opina más de lo que actúa. Y ese es uno de sus grandes secretos. Viven más enfocados en construir que en reaccionar. Más atentos a su camino que al de otros. El enfoque no es rígido, es firme. Puede adaptarse, claro. Pero no se rompe ante cada estímulo nuevo. Porque cuando tú sabes lo que quieres, no necesitas correr detrás de todo lo que brilla. El 1% no necesita probar 20 caminos a la vez. Prefiere hacer uno con profundidad, con compromiso, con maestría. Y no se trata de volverse robot. Se trata de respetar tu atención como algo sagrado. Porque lo es. Lo que haces con ella determina lo que haces con tu vida. El 1% ha entendido que el mundo siempre va a intentar secuestrar tu atención. Pero solo tú decides si se la das. Solo tu decide si vives disperso o dirigido. Si es espectador o protagonista. Haz la prueba. Toma una sola meta. Enfócate de verdad durante 30 días.
Corta lo innecesario. Elimina lo que te roba energía. Y mira qué pasa. Descubrirás un poder dentro de ti que tal vez nunca habías usado. Y ese poder es el foco. El 1% no lo negocia. Lo protege. Y gracias a eso, avanza a una velocidad que los demás solo pueden mirar desde lejos. Capítulo 12. El 1% domina sus emociones, no las reprime. Las emociones no son enemigas del éxito. Son brújulas. Son alarmas. Son señales de lo que está ocurriendo en tu interior. Pero lo que sí puede convertirse en un enemigo, es no saber qué hacer con ellas. Y eso es algo que el 99% todavía no termina de comprender. Actúan movidos por impulsos. Reaccionan sin conciencia. Y cuando se dan cuenta, ya están tomando decisiones desde la rabia, el miedo o la inseguridad. El 1% hace algo distinto. Sienten todo, igual que todos. Pero no se rinden ante eso. No se identifican con cada emoción que pasa por su mente. Observen. Respiran. Piensan. Deciden. Porque han entendido que la emoción es parte de su sistema, pero no puede ser quien maneje el volante. Muchos confunden esto con reprimir. Con no sentir. Con endurecerse. Pero no se trata de eso. Se trata de cultivar una presencia interna lo suficientemente fuerte como para no dejar que una emoción momentánea destruya una visión de largo plazo. Se trata de saber qué hacer con la frustración cuando aparece. Con la duda. Con la presión. Con la crítica. El 1% se entrena para esos momentos. Porque sabe que los grandes logros no se consiguen solo con planificación o talento. Se consiguen con temple. Con la capacidad de seguir avanzando aun cuando la emoción del momento diga detente. Es en esas situaciones donde se separan los que sueñan de los que hacen. No se trata de no sentir miedo. Todos lo sienten. Se trata de actuar a pesar del miedo. No se trata de no enojarse. Todos lo hacen. Se trata de canalizar ese enojo como combustible. De transformarlo en foco. En determinación. En energía para seguir. Este dominio no es innato. Es construido. Día tras día. Decisión tras decisión. El 1% sabe que la mente es un músculo, y que si no la entrenas, ella te entrena a ti. Y casi siempre, te entrena mal. Por eso meditan. Por eso escriben. Por eso se conocen. Porque cuanto más conoces tus patrones emocionales, más rápido puedes intervenirlos cuando aparecen. También saben cuándo parar. Cuándo descansar. Porque no se trata de forzar siempre. Se trata de equilibrar. La inteligencia emocional no es ser fuerte todo el tiempo, es saber cuándo necesitas recargar. Cuándo necesitas pedir ayuda. Cuándo necesitas alejarte del ruido para volver a ti. El 1% ha aprendido que su mundo externo nunca va a ser más ordenado que su mundo interno. Que si no hay paz adentro, no importa cuánto dinero ganes, cuántos seguidores tengas, cuántos títulos acumules. Siempre vas a vivir en guerra. Por eso, trabajan su mente con el mismo nivel de disciplina con el que trabajan sus metas. Cuando las cosas no salen como esperaban, no se destruyen por dentro. Evalúan, ajustan y siguen. No porque no les duela, sino porque saben que reaccionar con caos solo empeora las cosas. Porque entienden que perder la calma es perder el control. Y ellos valoran demasiado su visión como para entregarle el timón a una emoción momentánea. Las emociones no desaparecen. Pero se gestionan. Se atraviesan. Se comprenden. Y se utilizan a favor, no en contra. Esa es una diferencia que cambia por completo el destino de una persona. El 1% no nació con una mente de acero. La construyó, día a día, eligiendo con conciencia cómo responder frente a la tormenta. Y esa elección está disponible para todos. Capítulo 13. El 1% juega a largo plazo, aunque todos estén apurados. La mayoría quiere resultados ya. Todo para ella. Resultados rápidos, aplausos inmediatos, transformaciones relámpago. Y cuando no llegan en una semana, en un mes, en 3 meses, abandonan. Saltan a otra cosa. Se frustran. Cambian de rumbo. Porque les enseñaron que si no ves resultados pronto, entonces no sirve. Pero el 1% piensa diferente. Juega a largo plazo. Sabe que lo verdaderamente valioso no se construye en 2 días,
Y que las raíces profundas necesitan tiempo, silencio y paciencia. Mientras todos están desesperados por una victoria instantánea, ellos están sembrando algo que dure. Algo que no se derrumbe con el primer viento. Este pensamiento cambia todo. Porque mientras el 99% quiere brillar ya, el 1% está ocupado puliéndose. Mientras unos buscan atajos, otros construyen bases. Mientras unos se distraen con el ruido, otros trabajan en su visión, incluso cuando no se nota nada por fuera. Porque saben que el progreso real no siempre es visible de inmediato. Pero se siente. Se acumula. Y un día, explota. Jugar a largo plazo requiere madurez emocional. Porque implica tolerar momentos donde parece que nada está funcionando. Días donde nadie te aplaude. Semanas donde el cansancio se hace presente y las dudas quieren tomar el control. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero el 1% sigue. No porque no les cueste, sino porque entienden que el éxito es una consecuencia, no una casualidad. Saben que cada día que persisten, están adelantando el resultado. Que cada hora invertida, aunque no tenga un like o un premio, está acumulando valor. Entienden que no están compitiendo con otros, sino con su propio límite. Y que el verdadero juego es resistir lo suficiente como para ver florecer lo que sembraste con tanto esfuerzo. Además, jugar a largo plazo te da una ventaja emocional. Porque cuando dejas de obsesionarte con la inmediatez, empiezas a disfrutar más el proceso. Te vuelves más creativo, más flexible, más estratégico. Dejas de vivir con ansiedad por llegar, y empiezas a vivir con intención mientras caminas. Y eso te da poder. El 1% tiene visión. No se enfoca solo en el mes, sino en los próximos 5 años. Saben que un proyecto, una marca personal, un negocio o incluso una transformación interna no se construyen en semanas. Requieren compromiso, ajustes, paciencia. Y sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. Cuando otros se aburren, ellos profundizan. Cuando otros se queman, ellos se adaptan. Cuando otros abandonan, ellos resisten. No porque sea fácil. No porque siempre estén motivados. Sino porque ya decidieron que no hay otra opción. Que lo que quieren vale la pena. Que su propósito es más fuerte que su impaciencia. Y esa constancia, esa resiliencia, esa claridad, son cualidades que los terminan separando del resto. No son los más rápidos. No son los más perfectos. Pero sí son los que se mantienen. Y eso, en un mundo inestable, vale oro. Hazte esta pregunta. ¿Estás construyendo algo que aguante el paso del tiempo, o solo algo que te dé una satisfacción momentánea? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario, incluso cuando no veas resultados todavía? Porque si puedes responder que sí, aunque sea en voz baja, entonces ya estás más cerca de ese 1% que transforma su vida, no por suerte, sino por decisión. Capítulo 14. El 1% no teme fallar. Teme no aprender. A la mayoría de las personas se les enseñó a temer al fracaso. A verlo como una señal de que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente o lo suficientemente preparado. Desde la escuela, el error se castiga. Desde casa, se espera que todo salga bien. Y así crecemos, intentando evitar a toda costa equivocarnos. Pero el 1% tiene otra forma de ver el juego. Para ellos, fallar no es un desvío. Es parte del camino. No es un enemigo. Es un maestro. No lo interpretan como una sentencia, sino como un mensaje. Porque entienden que no hay avance verdadero sin errores. Que cada paso en falso es una oportunidad encubierta. Y que el verdadero problema no es fallar, sino repetir los errores sin aprender nada. El 1% no espera que todo salga perfecto. De hecho, desconfían de lo que llega demasiado fácil. Porque saben que el crecimiento real viene con desafíos. Viene con tropezones. Viene con momentos incómodos, donde la única opción es mirarte al espejo y preguntarte qué puedes hacer diferente. Mientras el 99% se frustra y se paraliza ante el error, el 1% se detiene, observa, anota mentalmente lo aprendido y sigue. No desde la negación, sino desde la conciencia. Porque no minimizan el golpe. Lo sienten. Les duele. Pero no se quedan viviendo ahí. No se identifican con el error. No hacen de una caída su identidad. Fallaste una vez.
No eres un fracaso. Solo for last. Aprendiste algo. Ahora sabes más. Ahora eres más fuerte. Ahora puedes tomar mejores decisiones. Esa es la mentalidad. Y no es una mentalidad mágica, es práctica. Se cultiva. Serentrina. Se desarrolla con cada intento, con cada proyecto que no sale como esperabas, con cada vez que te toca volver a empezar. Y hay algo más. El 1% no solo aprende de sus propios fracasos. Aprende también de los ajenos. Observer. Investiga. Lee biografías. Escucha historias. Porque saben que no tienen que vivir todas las caídas para entenderlas. Pueden absorber sabiduría de quien ya recorrió caminos similares. Eso les da perspectiva. Les da humildad. Les da ventaja. El 1% también elimina el juicio. No se castigan por fallar. No se hablan con desprecio. No se sabotean mentalmente. Su diálogo interno, aunque firme, es compasivo. Porque entienden que si tú eres tu peor enemigo cuando las cosas no salen bien, entonces estás luchando en dos frentes, contra el mundo y contra ti mismo. Y nadie gana así. En cambio, se tratan con respeto. Se dicen la verdad, sí, pero con intención de mejorar, no de destruirse. Se preguntan qué les faltó, qué pueden ajustar, qué pueden fortalecer. Y luego lo hacen. Aplican. Implementen. No se quedan solo en la reflexión, la convierten en acción. Porque ahí está el verdadero aprendizaje. El fracaso, para ellos, no es el final. Es una pausa. Es un cruce. Es un espejo. Pero nunca un muro. Y esa es una de las diferencias más grandes. Porque mientras la mayoría construye una relación tóxica con el error, el 1% se vuelve amigo del proceso, sabiendo que cada caída tiene escondida una lección que vale más que muchos éxitos fáciles. Así que la próxima vez que algo no salga como planeabas, detente. Respira. No te castigues. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo usar esto para volver más fuerte? Porque si cambias la forma en la que ves el fracaso, cambias la forma en la que avanzas en la vida. El 1% no teme equivocarse. Team no evolutioner. Capítulo 15. El 1% actúa aunque no tenga ganas. Todos amamos la motivación. Esa energía que nos impulsa a movernos, a crear, a tomar decisiones. Es ese fuego interno que nos hace sentir invencibles por momentos. Pero lo que la mayoría no entiende es que la motivación es inestable. Es una chispa, no una fuente constante. Y si decides actuar solo cuando estás motivado, entonces vivirás atrapado en la inercia, en la espera, en la inacción. El 1% ya lo descubrió. No puedes depender de las ganas para moverte. Si lo haces, pierdes. Porque hay días que no vas a tener energía. Hay semanas donde todo se va a sentir cuesta arriba. Hay momentos donde la mente va a inventar mil excusas para no hacer lo que sabes que tenés que hacer. Y si cedes ante eso, retrocedes. Ellos no esperan el momento perfecto. Lo crean. No esperan el impulso ideal. Lo provocan. No dejan que su estado emocional del momento dicte sus acciones. Tienen un compromiso más fuerte que su pereza, que su incomodidad, que sus dudas. Actuar sin ganas no es ser robot. Es ser libre. Porque dejas de estar atado a tu fluctuación emocional. Dejas de depender del me siento bien para avanzar. Y eso te da poder. Muchísimo poder. Porque te vuelves alguien confiable, alguien que cumple, alguien que construye incluso cuando el día es gris, el cuerpo pesa y la mente quiere escapar. Esto no quiere decir que nunca descanses, que ignores tus emociones, que vivas en piloto automático. Quiere decir que tomas decisiones con madurez. Que honras tu visión más que tu comodidad. Que entendés que la disciplina no es castigo, es amor propio en acción. El 1% tiene claro que lo que hagas en los días difíciles cuenta más que lo que hagas cuando todo está a favor. Porque ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde se construye la resiliencia. Ahí es donde la diferencia empieza a hacerse evidente. ¿Y sabes qué pasa cuando empezás a actuar sin ganas? Que, muchas veces, las ganas llegan después. Porque la acción genera motivación. El movimiento rompe la apatía. El compromiso crea energía. Pero si te quedas esperando ese momento mágico,
lo más probable es que no llegue nunca. El 1% tiene hábitos. Rutinas. Sistemas. Porque no quieren depender de cómo se sienten al despertar. Quieren asegurarse de que, pase lo que pase, haya algo que los empuje hacia adelante. Por eso entrenan. Por eso escriben. Por eso planifican. Porque se toman en serio su camino. Ellos saben que hay una línea invisible que divide a los que lo intentan de los que lo logran. Y esa línea no es el talento, ni la suerte, ni la motivación. Es la acción consistente. Esa capacidad de hacer lo que hay que hacer incluso cuando el cuerpo dice mejor mañana, incluso cuando la mente grita esto no tiene sentido. ¿Y cómo se cultiva esa fuerza? Con práctica. Con pequeñas decisiones diarias. No necesitas correr un maratón cada día. Pero si necesitas dar ese paso que te prometiste. Cumplirte. Respitat. Y repetirlo. Una y otra vez. Hasta que ya no sea una lucha, sino una forma de vivir. El 1% no es de otro planeta. Simplemente se entrenó para dominar esa parte que todos llevamos dentro, la resistencia interna, la voz que dice no puedo, no quiero, no hoy. Y cada vez que esa voz aparece, en lugar de ceder, se levantan. Actúan. Se mueven. Y por eso llegan. No por magia. Por elección. Capítulo 16. El 1% cuida su entorno como su energía. Nadie llega solo. Ningún logro profundo se construye en aislamiento. El entorno en el que te moves tiene un impacto brutal en cómo pensás, cómo actúas, cómo te ves a vos mismo. Y aunque muchos aún lo toman como un detalle menor, el 1% entendió algo clave. Tu entorno puede ser tu impulso, o tu freno. Y no hablamos solo de los amigos cercanos, sino de todo lo que consumís. Las conversaciones que escuchás, los libros que lees, los contenidos que ves, los espacios que habitas. Todo eso es combustible mental. Todo eso entra. Todo eso deja una huella. Por eso el 1% es radical con lo que permite entrar en su mente. Porque sabe que si no lo cuida, el ruido del mundo termina contaminando su visión. Este grupo selecto no está buscando constantemente aprobación. Está buscando alineación. Relaciones que no solo les digan lo que quieren oír, sino que los desafíen, los eleven, los sostengan. No les interesa tener 1.000.000 de conocidos, les interesa tener un círculo con integridad, con visión, con mentalidad de crecimiento. Ellos entienden que hay personas que suman, y otras que drenan. Y aunque no lo hagan con mala intención, si estás rodeado de quejas, de excusas, de negatividad disfrazada de realismo, inevitablemente eso se te pega. Porque somos seres permeables. Nos influenciamos. Numbers contagiamos. Por eso el 1% es selectivo. No elitista, selectivo. No porque se crean superiores, sino porque se toman en serio su energía, su enfoque, su tiempo. Se rodean de personas que los invitan a pensar más grande, que los hacen rendir cuentas, que celebran sus logros sin envidia, que ofrecen verdad en lugar de comodidad. Y también hacen algo que pocos hacen, se convierten en ese tipo de persona para otros. No esperan que el entorno cambie mágicamente. Lo cultivan. Lo crean. Se vuelven ellos mismos una presencia que suma, que inspira, que desafía con amor. Porque entienden que no se trata solo de conseguir una buena red, sino de ser alguien que otros quieran tener cerca. El 1% también sabe cuándo cerrar ciclos. Y esto es duro, pero necesario. Hay vínculos que cumplen su tiempo. Hay relaciones que ya no están alineadas con tu crecimiento. Y si insistís en sostenerlas solo por costumbre, terminás apagando tu luz para encajar donde ya no perteneces. Ellos, aunque les duela, eligen soltar con respeto. Porque entienden que no podés avanzar con el freno de mano puesto. Cuidan su entorno porque eso define su estándar. Porque si todos a tu alrededor se conforman, te parece normal hacerlo. Pero si estás rodeado de personas que sueñan en grande, que hacen, que caen y se levantan, entonces no hay manera de que no te contagies de esa energía. Y también cuidan su soledad. Porque no siempre estás rodeado. Habrá días en que estés solo. Y el 1% no le teme a eso. De hecho, lo busca. Porque en la soledad aparecen las ideas más puras, las decisiones más honestas, los momentos de claridad. Pero claro, no cualquier soledad, la que se elige, no la que se sufre. Tu entorno te refleja, te influye, te acompaña o te limita.
Y esa elección no es del azar, es tuya. El 1% lo sabe. Por eso protege su mente como un templo, y su entorno como la puerta de entrada. Capítulo 17. El 1% empieza antes de sentirse listo. La mayoría espera. Espera el momento perfecto. Espera sentirse completamente preparado. Espera tener todas las respuestas, los recursos, la confianza, el plan claro, el camino despejado. Y mientras esperan, pasa la vida. Pasan las oportunidades. Pasan los años. El 1%, en cambio, no espera estar listo. Porque ya entendió que ese momento ideal no existe. Que la claridad llega en el movimiento, no en la pausa. Que lo único que se necesita para empezar es decidir. No tienen todas las respuestas. No tienen certezas absolutas. Pero tienen algo más fuerte, una visión, una necesidad interna de avanzar, una incomodidad con quedarse igual. Y eso es suficiente. Porque saben que el verdadero crecimiento viene después del salto, no antes. Actuar sin estar listo no es ser irresponsable. Es ser valiente. Es asumir que el aprendizaje más importante no está en los libros, ni en los cursos, ni en la planificación. Está en la acción. En la experiencia. En el riesgo. El 1% se lanza, y en el camino ajusta. En el camino mejora. En el camino se adapta. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Que empezás a desarrollar una confianza que no viene de lo que sabes, sino de lo que sos capaz de enfrentar. Porque cada paso, aunque incierto, te fortalece. Mientras tanto, el 99% sigue diciendo cuando tenga tiempo, cuando esté seguro, cuando mejore esto o lo otro. Pero ese cuando se estira indefinidamente. Y al final, el miedo termina ganando. No porque sea más fuerte, sino porque se le dio más espacio. El 1% hace espacio al coraje. Aunque les tiemble todo. Aunque duden. Aunque no tengan ni idea de cómo va a salir. Porque ya entendieron que quedarse quieto también es una decisión. Y que muchas veces, el miedo no desaparece. Solo se supera en movimiento. No hay un gran momento donde la vida venga y te diga ya podés. Ese momento lo creás vos. Lo declarás. Lo defendés. Y después, lo honrás con cada paso. Aunque sea torpe. Aunque sea pequeño. Aunque no se note de afuera. Ese es el juego. No esperar a sentirte listo, sino convertirte en alguien que se mueve a pesar de todo. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la diferencia silenciosa pero brutal entre el que lo sueña y el que lo logra. El 1% no nace sabiendo. Nace decidiendo. Y vos podés decidir también. Hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo con el corazón. Gracias. Gracias por invertir tu tiempo, tu energía y tu atención en este viaje llamado ¿Qué hacen diferente los 1% más exitosos? Descúbrelo. Este contenido fue creado para inspirarte, sí, pero también para desafiarte. Para sacudirte un poco. Para mostrarte que lo que te falta no es talento, ni suerte, sino decisión. Y si esto resonó con vos, si en algún momento sentiste ese clic interno que te empujó a pensar diferente, entonces te pido un favor enorme. Apoya el canal de Audiomentores. Tu apoyo, sea compartiendo, comentando, siguiéndonos o simplemente recomendando este libro a alguien que lo necesite, hace que este mensaje siga creciendo. Hace que más personas despierten. Hace que más contenido transformador pueda seguir siendo creado y difundido con pasión, con compromiso, y sobre todo, con propósito. Este libro no termina aquí. Empieza en vos. En lo que vas a hacer con todo lo que escuchaste. Porque el conocimiento, sin acción, es solo información. Pero el conocimiento aplicado, es revolución personal. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo audio. En el próximo ebook. En el próximo paso que elijas dar. Y recordá, vos también podés ser parte del 1%. Solo hace falta empezar. Con respeto y admiración. El equipo de Audiomentores.